Jaime, otra de las situaciones en las que quedó exhibida Sara Pablo de Grupo Fórmula en la mañanera fue, pues, al especular que si la llamada del presidente Biden realmente había sido para las visas, o si en todo caso fue para las consultas del TEMEC. Y quiero insistir en esto, no, por supuesto que no tenemos algo en contra de la compañera corresponsal, todo lo contrario, respetamos a Sara Pablo de Grupo Fórmula, pero pues sí me parece que es algo muy cuestionable el llegar a una conferencia de prensa con especulaciones. Las especulaciones las podemos dejar para los programas de análisis, para otro tipo de situaciones. Creo que en el periodismo, en las preguntas tienen que ser directas, buscando información, no sembrando algún tipo de duda, buscando otro tipo de informaciones, si sabe a lo que me refiero. Me parece que es muy cuestionable el estar buscando esa situación, esa recriminación ya de hace muchos meses del conservadurismo sobre estas consultas del TEMEC, y pues hoy en la mañanera, después de una larga explicación sobre esta llamada que tuvo con Biden, que le dio tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, al fin y al cabo también un poco en una actitud de desesperación, dice, bueno, pero fueron por las consultas, fueron verdaderamente por las visas o fueron por las consultas del TEMEC. Y al fin y al cabo, Marcelo Ebrard le dice a Sara Pablo, no, pues la neta es que ese tema ni se tocó en la llamada con Biden. Y es como quedan exhibidos, querido Jaime, desafortunadamente, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sí, esto te demuestra que una de las grandes virtudes que tendría que tener un periodista y un medio de comunicación es jamás perder contacto con la realidad. Siempre tener los pies en la tierra. Es muy importante para un periodista esto. ¿Por qué? Porque si no, van a llegar en Estados Unidos tiene una... Bueno, lo voy a utilizar la terminología mexicana. Llegan en Estados Unidos hay una expresión, Toño, que seguramente tú la conoces, que se les conoce como los spin doctors, ¿no? Los spin doctors son el equivalente, algo así como a los cilindreros mexicanos, ¿no? Llegan los cilindreros y te cilindrean a los periodistas y te dicen a ti, periodista, no, ¿qué crees? Que me enteré de buena fuente que Biden está encabronado y que le bajará las orejas. Y el reportero que no tiene los pies en la tierra dice, ¿en serio? Sí, 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 no, estuvo, fuentes de Palacio me dijeron que está cañona la situación, ¿no? El problema de un mal periodista o un periodista que se ha entregado hacia la causa de un partido político es que se la va a tragar toda. Pero el periodista serio, que tiene los pies en la tierra, tiene que pensar antes el contexto. Vamos a hablar de este caso, ¿no? De la pregunta que tiene que ver con la llamada telefónica del presidente. En mi caso, que yo vengo siguiendo este tema desde hace rato. Bueno, yo, para tener más o menos una idea de lo que ocurrió en esta llamada, tengo que tener en cuenta varios elementos. Uno, migración. ¿Qué tan importante es migración para Estados Unidos y México? Mucha. ¿Dónde están esas evidencias de que es mucha? Apenas hace 2 semanas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajó a Colombia, viajó a Perú y viajó a Chile. ¿Por qué? Porque le preocupa mucho la migración que está saliendo sobre todo de Venezuela. Entonces, ¿por qué fue a Colombia? Primero, porque no tiene relación con Caracas, ¿no? Y Colombia siempre ha sido su aliado. ¿Sabes a qué fue a Colombia? A crear un grupo para construir campamentos de refugiados y les ha donado a través de USAID varios millones de dólares. Y esta asignación directa del gobierno de Estados Unidos a Colombia para que retenga el mayor número de venezolanos para impedir que sigan hacia el norte. Bueno, entonces, luego se pasó porque se da la circunstancia de que las 3 principales fuentes de migración en estos momentos son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, Estados Unidos dice que los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses están huyendo por las pésimas condiciones de unos gobiernos dictatoriales y comunistas. Lo que no menciona Estados Unidos es que Venezuela y Cuba, no tanto Nicaragua, están siendo objetos de bloqueos continuos, sabotajes económicos que han empobrecido a la población.
Eso no lo dicen. Pero bueno, sigamos con el argumento, ¿no? Que tendría que tener un reportero que va a la mañanera. Bueno, entonces sigamos con el tema solo de la migración. Entonces, llegas a la parte de México, decirle, oye, que seguramente lo que hablaron ayer, oye, ya fue Anthony Blinken a Colombia, van a tratar de frenar a los venezolanos, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué puedes hacer conmigo? Y dice México, no, pues yo te puedo ayudar aceptando a los venezolanos que tú expulses, porque no los puedes mandar directamente a Venezuela porque no tienes relación. Yo te acepto a los venezolanos, pero no le cierres del todo las puertas a los venezolanos. Ok, les voy a dar 24,000 visas humanitarias y aparte para los centroamericanos, para mexicanos, 65,000 permisos de trabajo. Porque el tema de la migración, Toño, es un tema candente en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Ese es el punto número uno, ¿no? Entonces, el punto número dos, que seguramente ya se trató, pero en otro ámbito, es el tema de la inflación, que también es otro de los puntos que tiene a Biden hasta acá. Entonces, hoy mismo se van a liberar 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Estados Unidos para tratar de bajar los precios del petróleo, porque Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo la semana pasada para recortar 2 millones de barriles de producción diaria. Es decir, Rusia y Arabia Saudita lo que quieren es apretar. ¿Para qué? Para que, provocar el encarecimiento del petróleo que va a incidir en los topes inflacionarios. Putin está llevando una guerra en varios frentes, el militar, pero sobre todo también en el frente económico. Por eso se alió con Mohammed bin Salman, que es el máximo hombre en Arabia Saudita, a pesar de que Mohammed bin Salman le había hecho una promesa a Biden de que no iba a recortar la producción. Y ahora mismo, pues se ha preferido unirse con Putin en esta maniobra que ha supuesto una cachetada tremenda a Joe Biden. Entonces, fíjate todos los elementos que tenemos en el plato. Tenemos migración, que para Estados Unidos es clave. La campaña de los republicanos en estos momentos está así con el tema de la migración. Están expulsando a migrantes que llegan a Texas, se los envían a Nueva York, se los envían a Washington, hasta New Hampton, o Martha Vineyards. Entonces, fíjate nada más todo lo que tienes en el plato y que es el contexto del encuentro. Y tú como reportero llegas a una mañanera y le dices, oiga, ¿y la negociación de energía? ¿Qué pasó ahí? Dices, hello, pero oye, la energía no formó parte de esta conversación. Te das cuenta que por eso los medios de comunicación se están convirtiendo en peones de partidos políticos. Y eso es muy peligroso, porque los medios de comunicación tendrían que ser un pilar fundamental de todo sistema democrático, pero se está desnaturalizando. Y estos periodistas no se están percatando de ello. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claro, los periodistas hacen lo que sus jefes le dicen, ¿entiendes? Pero aquí estamos ante un fenómeno interesante y por esta misma razón, querido Toño, las redes sociales están abriendo paso. Porque todo lo que no se dicen en las mañaneras a través de los medios corporativos salen a través de estos canales, que es donde les estamos explicando dónde está el contexto, qué es lo que está pasando, y la gente ya no es tonta. La gente tiene más de 2 dedos de frente. Totalmente, es que eso es lo que ha quedado muy claro desde el principio, que ya no nos pueden hacer tontos, no nos pueden, vamos, nos pudieron en algún momento, mientras nos mantenían embrutados, embrutecidos, disculpe usted, con pues con la televisión, con la caja idiota que, insisto, la televisión, teniendo un muy mal uso, pues evidentemente provoca serias problemáticas, pero con buenos usos, hace situaciones fantásticas. Mi hijita tiene apenas 2 años y medio, le puse un video sobre el movimiento rotatorio de la Tierra y luego nos lo explicó, nos pareció fantástico, pero si le estuviéramos poniendo ahí a Chespirito, bueno, pues ya te cuento yo eh, cómo, cómo, cómo tendríamos a nuestra pobre hija, querido Jaime, pero estoy completamente de acuerdo, la gente está más que despierta en estos momentos y está
enterándose y dándose cuenta de esto. Por eso es que es importante que lo podamos platicar, que podamos tener algo así de tangible. No se trata, y quiero hacer esa aclaración desde ya, ¿no? Un ataque a Sara Pablo, a Dalila Escobar, a Arturo Cerda. Respetamos su trabajo. A mí me parece muy cuestionable lo que hace específicamente Dalila Escobar en cuanto a su falta de ética periodística, no respetar el tiempo de los demás, pero entiendo perfectamente que como periodistas tenemos que buscar la información a como dé lugar y lo más que se pueda, aunque sí están plagadas sus participaciones de recriminaciones y reproches, eso es lo que opino, pero insistimos, aquí en Sin Censura tenemos algo personal en contra de ellos, consideramos, como bien menciona Jaime, que es absolutamente necesario que se puedan hacer este tipo de planteamientos y que usted sea el que decida, el que usted pueda definir sobre esto. Y bueno, pues yo te quiero agradecer, querido Jaime, que nos hayas iluminado con esta participación, como siempre. Creo que con lo que más me quedo, y creo que es lo más importante de esta conversación, creo que es definitivamente un silogismo de periodismo, un concepto de periodismo es eso, que hoy los medios corporativos, los medios tradicionales, están llenando el vacío que deja la oposición. Quédese usted que nos ve, que nos escucha con ese concepto, porque es muy importante, es lo que está pasando en estos momentos. No existe la oposición, no tienen representantes y los únicos que pueden llenar ese vacío son desafortunadamente los periodistas que llevan a la mañanera los medios de comunicación tradicionales. Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, y una última reflexión, querido Toño. Al convertirse, al desnaturalizarse los medios de comunicación y al convertirse en meros portavoces de partidos políticos, están traicionando su esencia. Phil Graham, que fue uno de los primeros dueños y directores del Washington Post, solía decir que el periodismo es el primer borrador de la historia. Es decir, los historiadores cuando querían escribir, dejar testigo, poner en orden los sucesos de la historia, se remitían a las hemerotecas para ver en qué orden se habían dado los acontecimientos, qué había pasado. Pero yo te apuesto que si los historiadores del futuro se remitieran a periódicos como Reforma o como El Universal, realmente dirían, pero ¿cómo? Si en este país estaba pasando otra cosa completamente distinta a lo que queda registrado en otros lados, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que muchos periódicos, muchos medios han renunciado a ser ese primer borrador de la historia, ¿no? Ese altavoz de la opinión pública y defensa sobre todo del pueblo, ¿eh? Yo he dicho muchas veces que hay una palabra fascinante en griego que es demosiógrafos, que es el cronista del pueblo. Demos, pueblo, grafos, el que escribe, demosiógrafos, el cronista del pueblo, no el cronista de las corporaciones, no el cronista de partidos políticos. Por eso digo que hay una traición a la identidad, a la naturaleza de esos medios. Y dicho esto, te agradezco como siempre este espacio, querido Toño. Les mando a ti y a nuestra querida Ceci un enorme abrazo, y nos vemos más tarde. Y les pido que también me sigan a mí en mi canal de YouTube, No Apto para Cínicos. Empezamos a transmitir aproximadamente en hora y media, a las 14 horas, de las 14 a las 16 horas. También les pido que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también les pido que nos sigan a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un placer, querido Toño, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, querido Jaime. Por supuesto que te seguiremos, yo ya te sigo, te leo, te busco en tus canales, así que bueno, no se vaya usted a perder nunca del editor de La Jornada Sin Fronteras y reconocido corresponsal de guerra Jaime Hernández, aquí también en Sin Censura.